Buenas a todos, para esta unidad estaremos dando el sistema por unidad, en donde abarca los transformadores, pasar al sistema PU, cambio de base, representación de las líneas, entre otros. Bueno, a continuación tenemos el transformador convencional, donde tenemos que el lado primario, que sería esto de aquí, el lado secundario, esto de aquí, y aquí obviamente tenemos la relación de transformación. Aquí al lado tenemos la relación de que si nosotros tenemos una impedancia en el secundario, queremos pasarlo al primario, tenemos que aplicar esta fórmula de aquí, en donde la AT es igual a esto que está acá, AT. Luego tenemos nuestro primer ejemplo, es solamente para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento de cómo hacer cuando está en PU y cuando no está en PU. Cuando no está en PU debemos de conocer muchas cosas. Lo primero es que en el ejemplo nos dice que calculemos la tensión y la corriente en la carga y que los siguientes valores del circuito están en monofásico, o sea que la representación en sí que tenemos aquí está en monofásico, o sea que esta tensión de aquí está en monofásico. Entonces lo primero que debemos hacer es la de representar nuestro esquema con las impedancias de los transformadores, teniendo en cuenta que para el transformador 1, que le voy a llamar, que está aquí, que tiene una reactancia de 0,76, pero referida al lado de alta tensión, o sea que el lado de alta tensión está aquí, porque aquí apunta el 480. Lo mismo sería para el transformador 2, que es 1,058 y nos dice que está referido al lado de alta tensión, o sea que está allí. Entonces a continuación vamos a proceder a hacer el esquema, que es nuestra conexión a tierra, nuestra fuente de alimentación, luego tenemos nuestro transformador, luego tenemos nuestra reactancia del transformador, recordando que la reactancia es 0,768 J, porque es una reactancia. Luego tenemos nuestra reactancia de la línea, que nos dice que es X líneas, dice, por eso es una reactancia 2J. Luego tenemos nuestra impedancia del transformador 2, a que le llamo transformador 1, nuestra impedancia del transformador 2, que colocamos allí porque está referido al lado de alta tensión, por ende va a ser 1,058 J. ¿Por qué? Porque es una reactancia. Luego colocamos el transformador y a continuación está seguido por la carga y la tierra. La carga, que es 0,9 más J 0,2. A continuación estaremos efectuando estas divisiones que tenemos aquí, ya que recordando que la relación de transformación es voltaje del primario dividido el voltaje del secundario, tomando referencia obviamente que el primario es de alta tensión. Entonces tenemos que para este de aquí 460 dividido 115, esto nos da un valor de 4. Entonces
si dividimos voltaje primario dividido voltaje secundario, entonces sería 460 dividido 115, y esto nos da un valor de 4, pero recordando que 4 está dividido con 1. Por ende, yo en mi gráfica, aquí para mi transformador 2, puedo decir, para acordarme, que aquí está 4 y aquí hay 1. Y esto es dividido la relación de transformación. Hacemos lo mismo para esto que tenemos aquí, que sería voltaje primario dividido voltaje secundario. Primario es 480 dividido 240. Entonces 480 dividido 240 nos sale el valor de 2. Por ende, podemos representar aquí como aquí está 1 dividido 2. Recordando que este lado primario, secundario, es lo mismo pasa aquí, primario y secundario. Aquí arriba. Entonces, lo único que nos faltaría aquí en nuestro esquema sería el valor del voltaje que tenemos aquí, que recordando que ese voltaje está en monofásico, 220, ángulo 0. Entonces, lo que nos pide el enunciado es calcular la tensión y la corriente en la carga. Por ende, lo que debemos de hacer es buscar un punto de referencia entre todo esto de aquí para poner todas las impedancias iguales, o sea en la misma área, y la tensión de alimentación en la misma área. A simple vista podemos notar que si nosotros pasamos esta tensión a este lado de aquí y esta impedancia de la carga a este lado de aquí, ya prácticamente vamos a tener un circuito muy simplificado. O sea, vamos a tener que trabajar mucho menos que de otra forma. Se puede resolver de la forma que ustedes quieran, siempre y cuando se respete todos las relaciones de transformación. Por ende, yo voy a hacer de la manera que indiqué. Por ende, para que se entienda un poquito mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a nombrar las áreas, y las áreas voy a limitar por los transformadores. Entonces, la que está pintado en lila va a ser el área 1, el otro va a ser el área 2 y el que sigue va a ser el área 3. Por ende, yo voy a pasar todo al área 2 para que sea mucho más sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar la fuente de alimentación al área 2. ¿Y cómo vamos a pasar eso? Una manera muy sencilla, ya que tenemos todas estas partes graficadas. Por ende, como aquí en el lado de baja tensión hay 240 y aquí en el lado de alta tensión del transformador hay 480 y 240 está
O sea, el 220 está en el área del 240. Podemos hacer una proporción que donde lo que yo quiero calcular sería esta b que tengo aquí, y si hacemos la proporción de 220 dividido 240 es igual a la b que yo quiero calcular dividido 480, y si despejamos la b, esto nos va a dar un valor de 440 voltios. Obviamente esto está en monofásico. Voy a poner aquí para que se identifique que esté en monofásico. Básicamente, para calcular la proporción sería entre este y este, debe ser igual de este entre este y este. Obviamente separado por el transformador. Entonces, ahora ya tenemos calculado el valor de la fuente de alimentación para el área 2. Ahora vamos a pasar esta carga que tenemos aquí, que está en el área 3, al área 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá voy a nombrar paso 1 y voy a pintar para que se quede un poquito más ordenado. Entonces, para el paso 2 vamos a pasar la Z de carga al área 2. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí arriba, en donde si nosotros tenemos un valor en el lado secundario y queremos pasar al lado primario, debemos multiplicar la relación de transformación al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos z del primario es igual a at al cuadrado por la z del secundario. Como nosotros tenemos el valor de la z del secundario, que recordando que todo lo que voy a pintar aquí es secundario porque es del lado de baja tensión, y todo lo que está aquí es primario porque es el lado de alta tensión normalmente. Entonces básicamente sería una aplicación de fórmula directa. Entonces la relación de transformación va, aquí teníamos un 4, teníamos un 1, la relación de transformación va de alta a baja, o sea de 4 dividido 1, por ende AT es igual a 4, por ende tendremos 4 cuadrado por 0,9 más J 0,2. Al realizar esta multiplicación y al pasar de forma polar, se nos quedaría un valor de 14,75 ángulo 12,528 grados. Por ende, ahora, ya que tenemos todo en el área 2, podemos volver a graficar de la siguiente forma, donde tenemos nuestra tierra, tenemos nuestra fuente de alimentación, que recordando que ahora ya no vamos a hacer 220, sino que será la fuente de alimentación que corresponde al área 2, que sería 440 voltios, 440. En este caso vamos a decir que
los transformadores no inyectan desfasajes. Por ende, si nosotros graficamos todo en el área 2, tenemos la impedancia del transformador 1, que es 0,768J, la impedancia de la línea, que era 2J, luego teníamos la impedancia del transformador 2, que era 1,058J, y por último tenemos la impedancia de la carga que nosotros convertimos, 14,75 ángulo 12,528. Al final, obviamente, tenemos nuestra tierra. Por ende, para calcular el equivalente de esto que tenemos aquí, vemos que están en serie. Por ende, lo que habría que hacer para calcular la Z total sería sumar todo: 0,768J más 2J más 1,058J más 14,75 ángulo 12,528. Entonces, si metemos en la calculadora y sumamos todo, nos da un valor de, y la suma de todo eso nos da un valor de 16,021 con un ángulo de desfasaje de 26, redondeando. Entonces, básicamente se nos quedaría un circuito de este porte, donde aquí vamos a tener una impedancia y aquí nuestra tierra sería 16,021 ángulo 26, recordando que nuestra fuente de alimentación es 440 ángulo 0, ya que va a ser nuestra referencia. Por ende, si aplicamos la ley de Ohm para las impedancias, tenemos que el voltaje, o mejor dicho, la E, le voy a llamar mejor E, va a ser igual a la impedancia por la corriente. Por ende, si nosotros queremos calcular la corriente, sería la tensión dividido la impedancia, o sea que sería 440 ángulo 0 dividido 16,021 ángulo 26. Al efectuar esto nos da un valor 27,464 ángulo menos 26. Esto va a ser en amperios o en amperes. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestra gráfica equivalente que tenemos aquí, como nosotros agarramos y pasamos todo en el área 2, y en el área 2 está todo en serie, y en el área 2 está la línea. Por ende, la corriente de la línea sería la corriente que circula en el área 2. O sea que esta corriente que nosotros calculamos aquí es válida. Es válida solamente para el área 2. Por ende, sería que la I de línea
sería igual a 27,46 ángulo menos 26 amperios. Si nosotros queremos calcular la I de la fuente, I de fuente, si nosotros lo que queremos calcular es la I de fuente, necesitamos la I para el área 1, que va a ser igual a la I de la fuente. ¿Por qué? Porque todo el esquema, si a mí se me ocurre pasar todo al lado de la fuente, nos va a dar un circuito en serie. Por ende, lo único que tengo que hacer es transformar esta corriente de línea a la corriente de la fuente, recordando que como tenemos un transformador, teníamos que la I del secundario dividido la I del primario es igual a AT, que sería la relación de transformación. Por ende, recordando también que nuestra IS del secundario es igual a nuestra menor tensión. Acá tenemos IS, que sería 240. Por ende, nuestra IS sería la I de la fuente. Entonces, el que queda sería la I de la línea. Por ende, si queremos calcular la I de la fuente, en este caso, suponiendo que no existe desfasaje, tendríamos que multiplicar la relación de transformación de ese transformador por la I de línea que ya calculamos. O sea que si multiplicamos la AT, que la AT recordamos que era alta sobre baja, 480 dividido 240 sería 2. Entonces tendríamos que sería 2 por la I de línea, que es 27,464 ángulo menos 26, nos da un valor de 54,92 ángulo menos 26 amperios. Como a nosotros el enunciado lo que nos pide es calcular la I de la carga, que va a ser la corriente que circula en este punto, que básicamente sería la corriente que circula en el área 3. Entonces ya tenemos la corriente que va a circular por el circuito, que sería esto de aquí que ya calculamos. Ahora lo que debemos hacer es pasar esa corriente al área 3. Para pasar esa corriente al área 3 sería el mismo procedimiento que hicimos para calcular la I de la fuente. Sería I del secundario dividido I del primario es igual a la relación de transformación, es igual a la I de línea, está en el lado de alta tensión, en el lado de alta tensión, acá debe ser I de carga, porque I de carga está en el lado de baja tensión. El lado de baja tensión es secundario, y la I de línea está en el lado de alta tensión ahora, que prácticamente sería primario. Por ende,
Ahora quiero calcular la I de carga. Despejamos, que sería AT por la I de línea. Y la relación de transformación sería alta dividido baja, que sería 4 si no mal recuerdo, por la I de línea sería 27,464 ángulo menos 26. Entonces sería 4 por 27,464. Esto nos da 109,85 ángulo menos 26. Por ende, aquí ya tenemos calculado la I de carga. Lo que nos queda calcular es el voltaje de la carga, recordando que esto está en el área 3, y como ya tenemos aquí, voy a dibujar solamente para el área 3. Tenemos aquí y aquí tenemos nuestra tierra. Voy a dibujar solamente el área 3, y aquí nuestra impedancia tenía un valor de, voy a ver otro lado, 0,2, 0,9, perdón, más J 0,2. Esto es el valor en el área 3. También ya conocemos la corriente que circula en el área 3, que sería 109,85 ángulo menos 26. Entonces voy a pintar esto en rojo para recordarnos que esto pertenece al área 3. Área 3. Entonces, si aplicamos, voy a pintar esto para que se identifique que es un título. Ahora, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, que sería voltaje, que voy a poner E3 es igual, o mejor voy a poner E de carga, sería Z de carga por I de carga. Entonces sabemos el valor de Z de carga y también conocemos el valor de la I de carga, 85 ángulo menos 26, y esto nos da un valor de 101,3 ángulo menos 13,47 grados Tesla. Y recordando también que esta E de carga que tenemos aquí es en valor monofásico. Entonces, para identificar también aquí, esto que tenemos aquí es valor monofásico. Para evitar todos estos cálculos y la extensa cantidad de pasos que debemos de seguir para que nos dé el resultado correcto, entonces para los sistemas de potencia se suele utilizar algo que se llama sistema por unidad, en donde el objetivo principal es simplificar los cálculos y proporcionar una base común para comparar valores eléctricos independientemente de los niveles de tensión o de potencia del sistema. Por ende, nosotros para calcular o asignar
los valores monofásicos. Aquí tenemos valores de redes monofásicos. Tenemos que el voltaje de base monofásico sería el voltaje lineal neutro. Potencia de base monofásico sería potencia monofásica, y de base monofásico sería potencia monofásica dividido voltaje monofásico, y por último la Z de base sería voltaje monofásico al cuadrado dividido la potencia monofásica. De igual manera tenemos para los valores de redes trifásicas, tenemos que voltaje de base trifásico sería voltaje línea a línea, potencia de base trifásica sería potencia trifásica, y de base trifásico sería potencia de base trifásico dividido raíz de 3 por voltaje de base trifásico. Lo mismo, ya que los valores de base trifásica y los valores de base reales son iguales, se puede representar de la siguiente forma. Y por último, la Z de base es voltaje de línea trifásica dividido potencia de base trifásica. Si podemos ver, estos dos de aquí son iguales prácticamente. También I de base trifásico y I de base monofásico son iguales. Entonces, continuando con la unidad, tenemos la relación de monofásico y trifásico. Voltaje base trifásico va a ser igual a raíz de 3 por voltaje de base monofásico. Potencia de base trifásica sería 3 veces potencia de base monofásica. También tenemos que la I de base trifásica es igual a la I de base monofásica. Todo esto es su deducción matemática. Entonces, la Z de base trifásica también es igual a la Z de base monofásica. Entonces ya conocemos todo eso. Luego, algo muy importante, que ahora comienza el sistema por unidad, que para calcular los valores en el sistema por unidad debemos de dividir el valor real que tiene nuestro sistema o cualquier componente dividido el valor de base que corresponde al área en donde se encuentra dicho componente. Para hacer un cambio de base utilizamos la Z vieja multiplicado por la potencia nueva dividido la potencia vieja, voltaje de base vieja, voltaje de base nueva al cuadrado. Entonces esto vamos a entender mejor cuando empecemos a realizar los ejercicios. A continuación tenemos nuestro primer ejemplo, que es prácticamente los mismos, el mismo ejercicio que tenemos allí arriba que resolvimos anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer con sistema por unidad, para que sepan que es mucho más sencillo, capaz tenga muchos más pasos, pero cuando el sistema se vuelve bastante compleja, nos ayuda bastante, ya que ignora todos los niveles de tensión. Para poder resolver en el sistema por unidad, lo primero que debemos de elegir es una potencia de base. En este caso, para la resolución de este ejemplo, estaremos utilizando 10 kilovoltamperios, y también debemos de elegir
el voltaje de base de un área. Lo, lo que vamos a empezar a hacer es empezar a, eh, a identificar las áreas. Las áreas siempre van a estar limitadas por los transformadores. Aquí tenemos un transformador, tenemos otro transformador allí. Por ende, toda esta zona que tenemos aquí, mejor le voy a llamar zona 1. Zona 1. Luego a esto le puedo llamar zona 2. Y a esto le voy a llamar zona 3. Como el sistema, si podemos ver acá, es mejor no, para hacer un poquito más corto. Entonces, ahora que tenemos identificado las zonas, nos vamos. Lo primero que hacemos es elegir un voltaje de base común. En este caso nos pide que utilicemos 220 voltios en el lado del generador. Por ende, el voltaje de base en el área 1, que le voy a llamar voltaje de base 1, sería 220 voltios. Luego debemos de calcular voltaje de base 2, voltaje de base 3 y algo muy importante, que la potencia de base 1. Nosotros podemos elegir cualquier valor, pero normalmente se suele elegir valores cercanos a los transformadores. Por ende, el enunciado en este caso nos dice utilizar 10 kilovoltamperios. Por ende vamos a utilizar 10 kilovoltamperios para la zona 1. KVA. También sería igual para la zona 2, 10 kilovoltamperios, que también sería igual para la zona 3. Algo que yo acostumbro a hacer y que me ayuda a resolver los ejercicios y a hacer de una manera mucho más sencilla es empezar a ver los transformadores que tenemos aquí. Por ejemplo, primero haré para el transformador 2, que si vemos tenemos el primario, que sería 460, y el secundario, que sería 115. Primario yo siempre le llamo al lado de alta tensión. Por ende, aquí abajito voy a poner 460 y aquí voy a poner 115. Lo mismo hago para este transformador. Lado de alta está 480 y lado de baja está 240. Yo suelo colocar aquí abajo los valores reales, y aquí arriba vamos a empezar a colocar los valores de base. Por ende, que para el primero de aquí sería 220, que corresponde a la zona 1, y aquí tendría que ser voltaje de base 2, que no conocemos. Lo mismo pasa aquí, voltaje de base 2 y voltaje de base 3. Entonces, para calcular el voltaje de base 2 es tan fácil como agarrar y
poner en orden y en división lo que tenemos allí, o sea que sería 220 dividido 240 debe ser igual a voltaje de base 2 dividido 480. Por ende, si despejamos, tenemos el voltaje de base 2 sería 220 dividido 240 por 480, y esto nos da un valor de 440 voltios. Y ahora, para calcular, y ahora hacemos lo mismo para esto de aquí que tenemos allí. Tenemos entonces que voltaje de base 2 dividido 460 debe ser igual a voltaje de base 3 dividido 115. Pero nosotros ahora ya conocemos el voltaje de base 2, que sería 440. Por ende voy a poner aquí 440. Por ende, si nosotros despejamos esto, nos sale que voltaje de base 3 sería 440 por 115 dividido 460. Y esto nos da un valor de 110 voltios. Por ende, ahora ya conocemos el voltaje de base en la zona 2, que sería 440 voltios, y voltaje de base en la zona 3, que sería 110 voltios. Una vez que conocemos eso, ¿por qué nosotros teníamos que conocer esos valores de allí? Voy a pintar primero esto: zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Por qué nosotros teníamos que conocer eso de ahí? Para poder conocer la Z de base 2, la Z de base 3 y la Z de base 1. ¿Por qué necesitamos conocer la Z de base? Porque recordando que la Z en PU, voy a pintar en blanco, Z en PU es igual a Z real dividido la Z de base. Voy a poner OS, que es observación. Entonces, nosotros debemos de pasar cada impedancia, impedancia por unidad. Entonces, comenzando, vamos a poner zona 3. Vamos a comenzar con la zona 3. Entonces, para la zona 3, vemos que la zona 3 sería esto de aquí. Vemos que en la zona 3 está la impedancia de carga. Luego nos vamos en el transformador. El transformador nos dice que tiene una reactancia, pero la reactancia está referida al lado de alta, o sea que estaría aquí. Por ende, eso correspondería a la zona 2, no a la zona 3. Por ende, lo único que puedo pasar al valor por unidad en la zona 3 vendría a ser nuestra impedancia de carga. Por ende, nosotros necesitamos conocer la Z de base 3, que, si recordando la fórmula, que sería voltaje de base trifásico al cuadrado dividido S trifásico al cuadrado, o de igual forma voltaje de base monofásico al cuadrado dividido S monofásico.
Entonces, si trabajamos con los valores trifásicos, siempre yo recomiendo trabajar con valores trifásicos. Entonces, voltaje de base trifásico para la zona 3 tendría, ya habíamos calculado anteriormente que nos salió 110 al cuadrado dividido potencia de base. Voy a poner, ¿sí? Está bien. Potencia de base trifásica para la zona 3 que teníamos aquí, que para todos van a ser iguales. Entonces, dividido 10, recordando que es kiloamperios, le quitamos el prefijo, nos da, al efectuar eso, nos da un valor de 1,21 ohmios. Por ende, la Z de carga, voy a poner aquí, Z de carga por unidad sería el valor real, que es 0,9 más J 0,12. Todo esto dividido con 1,21. Al efectuar esto nos da un valor de 0,7619. Voy a poner más lindo, 0,7619 ángulo 12,52. Luego debemos hacer lo mismo para la zona 2. Entonces hacemos para la zona 2. Para hacer para la zona 2, primero necesitamos conocer la Z de base para la zona 2, que básicamente sería voltaje de base trifásico al cuadrado potencia de base trifásico, pero todo esto corresponde a la zona 2. Zona 2. Entonces, recordando un poco que voltaje de base trifásico en la zona 2 sería 440, y voltaje de base, esa potencia de base trifásica en la zona 2 es igual 10 kiloamperios. Entonces sería 440 al cuadrado dividido 10 por 10 al cubo, y esto nos da un valor de 19,36 ohmios. Por ende, ahora lo que debemos de ver son todas las impedancias que se encuentran en la zona 2, o sea, en esta zona que tenemos aquí. Por ende, la primera impedancia que nos encontramos sería la impedancia de la línea que está en la zona 2. Entonces, vamos a pasar Z de la línea por unidad, que recordando que era el valor real, sería 2J dividido la impedancia de base, 19,36, y esto nos da un valor de 2 dividido 19,36, 0,133 J. También, si analizamos este transformador de aquí, vemos que este transformador tiene una impedancia de J 1,058, pero esto está referido al lado de alta tensión, y el lado de alta tensión vemos que acá hay 460. Por ende, aquí estaría esta impedancia. Por ende, tenemos también para el transformador 2, tenemos que la Z
del transfo 2 en por unidad sería igual al valor real, que sería 1,058 J dividido 19,36. Al efectuar eso nos da un valor de 0,0546 J. Bueno, y ahora vamos a analizar para el transformador 1. Vemos que nos dice que tiene una reactancia y que está referido al lado de alta tensión, o sea que estaría aquí delante de la línea esa reactancia, por ende corresponde a la zona 2. Entonces tenemos también para el transformador 1 que Z de TF del transformador 1 en por unidad sería el valor real 0,768 J dividido el valor de la Z de base 19,36. Al efectuar esto nos da un valor de 0,03966 J. Por ende, ahora lo único que nos queda es para la zona 1. Voy a pintar también la zona 1 y nos vamos ahora en la zona 1 y vemos que en la zona 1 no queda ninguna impedancia. Lo único que queda es la fuente de tensión o la fuente de alimentación, recordando también que el ejercicio nos dice que es un circuito monofásico, por ende esta fuente de tensión es monofásica. Por ende, si nosotros queremos pasar la fuente de tensión, voy a poner acá fuente de tensión, que sería 220 voltios, pero esto está en monofásico. Entonces nosotros necesitamos pasar la E en por unidad, y recordando que va a ser la E real dividido la E de base, recordando que en la zona 1 había un voltaje de base de 220. Obviamente esto está en trifásico, recordando siempre que en los transformadores nos dan en valores trifásicos y normalmente se hacen valores trifásicos para evitar inconveniencias de transformación entre monofásico y trifásico. Para facilitar un poco, vamos a pasar el 220 que tenemos aquí, que es monofásico, a trifásico. ¿Y cómo se pasaba eso? Para pasar a valor trifásico, el 220, entonces si nosotros queremos el valor trifásico, multiplicamos 220 por raíz de 3, valor monofásico por raíz de 3. Entonces el valor real sería 220 por raíz de 3 dividido 240, que es la tensión de base en, 220, perdón, aquí 220 es en la zona 1. Entonces aquí lo que me equivoqué sería aquí 220. Si yo divido esto acá, sale 1,73 por ahí más o menos. A ver, shift raíz de 3
1,732P. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar el esquema. Para el esquema, primero teníamos una fuente de alimentación que ahora está en el sistema por unidad, ángulo 0, porque voy a tomar de referencia mi fuente. Luego teníamos al transformador 1 que aquí está el valor en PU del transformador 1, sería 0,03966J. Luego teníamos nuestra línea, que en nuestra línea por unidad teníamos acá 0,103,3, o sea 0,133, perdón. Luego teníamos nuestro segundo transformador, que tenemos aquí 0,0546, 0,0546J. Y por último tenemos a nuestra carga. Tenemos nuestra carga en PU, que sería acá 0,7619. Voy a copiar nomás ya esto para no volver a escribir. Copiar y pegar por aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 impedancias en PU, y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces nuestro esquema por unidad está completo. Ahora, en este caso, el esquema lo voy a dejar así porque nuestros desfasajes, los transformadores, supusimos o asumimos que era 0. Por ende se podría, como vimos anteriormente en las clases, vemos que se puede representar como un hilo. Entonces ahora lo único que queda es resolver este esquema que tenemos aquí, que es un esquema muy sencillito, donde tenemos 3 impedancias en serie, en donde tenemos que calcular la Z en PU total, o la Z total en PU, que sería 0,03966J más 0,1033J más 0,0546J más 0,7619, ángulo 12,52. Y esto nos da un valor de 0,827 por un ángulo de 26. Entonces, si hacemos eso de ahí, prácticamente nos quedaría un esquema así, porque hicimos la serie, que sería 0,827 ángulo 26, y aquí teníamos que era 1,732 ángulo 0. Por ende, si queremos calcular la corriente que circula por aquí, vendría a ser, voy a poner, y nomás voy a poner, sería voltaje dividido la impedancia, que sería 1,732 dividido 0,827 ángulo 26. Si efectuamos esto, nos da un valor de
2,0943 ángulo menos 26. Y ahora, recordando también que este señor que tengo aquí es la Z de carga, solamente que está en PU. Por ende, si yo quiero saber el voltaje de la carga en el sistema por unidad, acá voy a poner PU para que no se confunda. Aquí voy a poner PU también y aquí PU. Entonces, voltaje de carga sería la Z de carga en PU por la I en PU. O sea que el voltaje de la carga en PU sería 0,7619 ángulo 12,52 por 2,0943 ángulo menos 26. Entonces, si nosotros efectuamos esto, nos da un valor nos da el siguiente valor, esto de aquí, que obviamente está en el sistema por unidad. Entonces, ahora que ya conocemos, voy a abrir una nota porque me quedé sin espacio. Bueno, ahora continuando, como ya conocemos, a ver aquí, ya conocemos el valor del voltaje en la carga y la corriente en PU en la carga, los dos están en PU, la corriente en PU de la carga va a ser igual a la corriente del sistema porque vemos que todos están en serie. Entonces también podemos decir que la I en PU de la carga y en PU de la carga sería 2,0943 ángulo menos 26 PU. Por ende, si nosotros queremos conocer el valor real, o sea, la I real de la carga, debemos de multiplicar la I en PU de la carga por la I de base de la zona. Recordando que en la zona 3 nosotros teníamos un voltaje de base 3 de 110 voltios y una potencia de base 3 de 10 kilovoltamperios. Los dos son valores trifásicos. Por ende, si nosotros queremos calcular la I de base 3, tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que sería la S de base 3. Voy a poner trifásico al lado para que se entienda que son valores trifásicos. Acá voy a poner trifásico y aquí voy a poner trifásico. Entonces divido raíz de 3 por voltaje de base 3 y trifásico. O sea que sería 10 por 10 al cubo dividido raíz de 3 por voltaje de base 3 trifásico sería 110. Entonces, si metemos la calculadora, nos da un voltaje de base 3 igual a, nos da un valor de 52,486 amperios. Por ende,
Ahora, de esta fórmula que tengo aquí, conozco el valor en PU, también conozco el valor de la base, por ende voy a traer esta fórmula de aquí abajo. Entonces teníamos que el valor en PU es 2,0943 ángulo menos 26 por 52,486, y esto nos da un valor de 109,92 ángulo menos 26. Esto nos da un valor en amperios. Por lo general, lo que en realidad necesitamos conocer es el valor real de la carga módulo. En este caso, lo que se da que los valores del ángulo coinciden, pero en la mayoría de los casos se debería hacer una corrección, que básicamente es por el desfasaje de los transformadores. Esto por ahora no es muy importante a la hora de hacer cortocircuitos o estudios de cortocircuitos. Estaremos viendo con mayor profundidad el tema de los desfasajes, cómo trabajar con los desfasajes. Por ende, ahora lo que a nosotros nos interesa es el módulo, que es 109,9 amperios. Entonces, ya conocemos el valor de la corriente de la carga, el valor real de la corriente de la carga. Ahora, el enunciado nos pedía calcular el voltaje real de la carga vamos a calcular solamente el módulo. Entonces nosotros conocemos el valor de la carga o el valor de voltaje de la carga en PU, que sería 1,5956 ángulo menos 13,48. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar directamente con módulo, que 1,5956 1,5956, que es el valor en PU, y esto le hay que multiplicar por el valor real, que sería 110, que sería el voltaje de base de la zona 3. Recordando que en la zona 3 el voltaje de base era 110. Lo pusimos aquí, trifásico. Lo pusimos aquí también. Entonces, cuando yo efectúo esa operación, nos da un valor de 175,516 voltios. Entonces ahí ya tenemos el valor del voltaje, que si nos damos cuenta, para la I real de la carga nos salió 109,9. Entonces para el método de arriba, el método inicial que nosotros teníamos, la I de carga, aquí tenemos, nos salió 109,85, que prácticamente si hubiera utilizado todos los decimales me hubiera reflejado el mismo valor. Inclusive el ángulo reflejó el mismo valor, que acá tenemos 26, menos 26, y aquí abajito tenemos menos 26 también. Ahora, si nos damos cuenta, para el voltaje nos salió un valor de 175,51, que nos salió un valor diferente a lo que teníamos allá arriba. A ver si encuentro acá, mira, nos salió 101,13, nos salió acá. ¿Por qué pasa esto? Porque
Recordando que aquí yo puse que es valor monofásico, por ende, a la hora de yo multiplicar un voltaje de base trifásico, recordando que esto estaba en trifásico, entonces el voltaje real de la carga reflejé de forma trifásica. Ahora, si yo quiero reflejar de forma monofásica, tendría que dividir el 175,516 dividido raíz de 3. Y esto nos da un valor de 101,33 voltios. Que esto está en valor monofásico. Ahora, si comparamos este valor que tengo aquí con el valor que calculé de la otra forma, tengo que prácticamente me salió igual. Inclusive el ángulo, si hubiera puesto, me hubiera reflejado el mismo ángulo. Entonces a continuación estaremos realizando el mismo ejercicio, pero con otras condiciones que nos da el enunciado. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima clase.